Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy les traigo una propuesta para tejer con lana matizada. Cuando vemos este tipo de lanas en un ovillo, en una madeja, son muy bonitos, preciosos. Pero cuando empezamos a tejer, por ahí no siempre nos gusta el resultado. Por ejemplo, para tejer punto jersey, a mí personalmente nunca me gusta cómo queda lana matizada. Por eso hay que ir inventando puntos. Y hoy les traigo esta hermosa opción para tejer con esta lana matizada. Es un punto muy bonito, fácil de tejer, queda tipo elastizado, muy suave el tacto, no se enrolla. Y vamos a ver de este lado del revés, queda así. Y lado del derecho. Bueno, para tejerlo montamos la cantidad de puntos múltiplo de 4 más un punto de equilibrio y más 2 puntos de borde. Voy a tejer dos motivos. Sobre las agujas tengo 11 puntos montados. Hay dos vueltas de inicio que se tejen una sola vez al principio. Primer punto de borde, paso sin tejer. Y empezamos por el punto revés, derecho, revés, derecho. Así voy a tejer hasta finalizar esta vuelta de inicio. Revés, derecho, revés, punto de borde, tejemos al revés. Y segunda vuelta de inicio, la del lado del revés, tejemos como se nos presentan los puntos. Si el punto se nos presenta al derecho, lo tejemos al derecho. Y si el punto se nos presenta al revés, lo tejemos al revés. Tejemos elástico uno por uno. En realidad son dos vueltas, pero empezamos por el punto revés. Bien, dos vueltas de inicio ya están. Y ahora empezamos a tejer vuelta número 1 de nuestro motivo. En total son 4 vueltas que se repiten. Primer punto de borde, paso sin tejer. Contamos un punto, 2. Segundo punto, voy a bajar 2 vueltas. Voy a abrir así, 2 vueltas. Aquí voy a introducir la aguja. Vamos a sacar un punto bien largo. Tejemos el siguiente punto al revés. Pasamos este punto. La aguja derecha entra por detrás, lo paso sin tejer. Con la misma aguja, desde una vuelta más abajo, voy a sacar un punto, punto revés. Deslizamos este punto que sacamos, este grande punto, sobre estos 4 puntos. Y voy a tejer un punto al revés. Tejimos el primer motivo, lo vamos a repetir. Contamos 1, 2, bajamos 2 vueltas más abajo, aquí. Tejemos un punto al revés. Pasamos el punto sin tejer y voy a introducir la aguja una vuelta más abajo, sacar un punto. Punto revés. Y deslizamos este punto que sacamos, este punto largo, sobre los 4 puntos que tejimos. Punto revés. Ahí tejimos 2 motivos, 1 y 2. Finalizamos la vuelta con punto de equilibrio, lo tejemos al revés, punto de borde, tejemos al revés. En las vueltas pares tejemos, sería vuelta número 2, punto derecho, punto revés, derecho, revés. Derecho, revés. Y así tejemos hasta finalizar la vuelta, un punto al derecho y un punto al revés. Derecho, revés.
derecho, punto de borde al revés. Vuelta número 3, punto de borde, paso sin tejer, tejemos punto revés, este es el punto de equilibrio, empezamos a tejer ahora nuestro motivo. Tejemos un punto al revés, aquí tenemos punto derecho, bajamos 2 vueltas más abajo, aquí sacamos un punto bien largo, tejemos un punto al revés, paso punto sin tejer y de abajo voy a sacar otro punto al derecho, punto revés y deslizamos este punto largo sobre los 4 puntos. Repito el motivo, punto revés, aquí punto derecho, voy a bajar 2 vueltas, 1, 2, sacamos un punto, punto revés, paso punto sin tejer, punto derecho, de abajo una vuelta más abajo, punto revés, deslizamos este punto sobre los 4 puntos que tejimos, tejemos punto revés, punto derecho, punto de borde. Fíjense, este grupo de puntos que están envueltos de este lado, hay este punto doble lo voy a tener que tejer al revés. Si este punto lo tejo 2 puntos juntos al revés, ¿no? Sería revés, derecho, revés, derecho. Quiere decir que tengo que empezar la vuelta con el punto derecho, derecho, revés, derecho y estos 2 puntos juntos al revés, derecho, revés, derecho, y aquí lo mismo, este grupo de puntos que tejimos de un punto 2 al revés, derecho y punto de borde. Bueno, y repito estas 4 vueltas a lo alto. Bueno, corazones, espero que les gustó ese tutorial. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.